Tania, ya puedes empezar cuando tú desees. Profesor, lo puede ver bien, ¿no? Sí, sí, sí. Bien, yo voy a comenzar. Eh, Buenos días, profesor, compañeros todos. En esta oportunidad yo les quiero hablar sobre algunas formas en las que podemos evitar el calentamiento global. Primeramente, empecemos. Vamos a ver. Algo mal sucede acá. En sí no se puede evitar el calentamiento global. Quiero que esto se quede grabado en sus mentes. No se puede evitar el cambio climático. Además, aunque quisiera hablarles de esto, no serviría de nada porque en verdad no creo que les interese el cambio climático. De hecho, esta exposición debería titularse "No les importa el cambio climático". Pero, primeramente, ¿por qué esto no les importa? Bueno, según esta publicación interesante, dice que nuestra capacidad para preocuparnos por algo es como un vaso. Un vaso que podemos llenar con cierta cantidad de miedo y de tantas imágenes terribles acerca del cambio climático, simplemente hemos desbordado este vaso y como resultado el miedo ya no funciona. Antes que nada, les quiero explicar lo que es el cambio climático. Empecemos. Gases de efecto invernadero, principalmente CO2, es decir, dióxido de carbono, metano y óxido nitroso, ayudan a la atmósfera de la Tierra a retener el calor del Sol, el llamado efecto invernadero, lo cual es bueno para muchas cosas, básicamente para que exista la vida. Sin estos gases, la temperatura media de la Tierra sería de 18 grados bajo cero. Son buenos, pero resulta que una especie en concreto los ha producido en grandes cantidades, principalmente el dióxido de carbono. A partir de la revolución industrial, comenzamos a quemar carbón, petróleo y gas natural como bestias para producir energía y fabricar cosas, produciendo muchísimo CO2. A su vez, muchas de las cosas fabricadas también emiten CO2. A causa de ello, la temperatura ha empezado a subir más de lo que sería natural. A esto se le llama calentamiento global. Este calentamiento es la causa del cambio climático. Y si nuestro clima cambia y se hace más cálido, ocurren cosas tremendas. Subida del nivel del mar, desbordamiento de ríos, incendios forestales, avances de desiertos, muerte y desplazamiento de especies. Si no crees en todo esto, eso solo tiene una palabra, y a esto se le llama el negacionismo. Y es otra de las razones por las que no te importa el cambio climático. El negacionismo es una postura que básicamente dice que cualquier cosa sobre el calentamiento climático no existe. Y aunque se crea que no hay datos fiables, en realidad sí los hay. Uno de los datos más importantes es el estudio del hielo de la Antártida. En ese hielo hay burbujas de aire de los últimos 400.000 años. En esas burbujas hay datos sobre el dióxido de carbono y la temperatura de eras pasadas. Y hemos visto dos cosas. Uno, que cada vez que sube el CO2, sube la temperatura. Y dos, que actualmente estamos llegando a los niveles más altos de CO2. Es cierto que durante millones de años el CO2 y la temperatura han bajado y han subido de forma natural, exactamente cada 200 años. En este caso, ¿a quiénes creen que nos debería haber tocado ya una época helada? La clave es la velocidad. Si los niveles de CO2 suben rápido y el planeta se calienta también rápido, puede ser una masacre. Aquí ocurrió lo que llamamos la Gran Muerte. Desapareció el 95% de las especies. Durante millones de años la Tierra estuvo casi vacía, y he dicho que la temperatura subió rápido, pero esto fue una subida de CO2 de miles de años. Y aunque nos estemos calentando, los expertos no se ponen de acuerdo, ¿no? El panel de expertos internacional sobre el cambio climático es muy cuidadoso. Por eso, si sobre somos la causa, en 1995 decían que era posible, después probable, luego muy probable. La última vez que han dicho esto es extremadamente probable. La actual subida de CO2 empieza justo cuando empezamos a construir fábricas y quemar carbón. Está sucediendo y somos la causa. Y aunque haya rumores acerca de que si los que hablan sobre el calentamiento global solo lo hacen por dinero, la verdad podríamos decir que no, donde hay
dinero es detrás del negacionismo. Porque durante años estudios negacionistas han sido financiados por empresas cuyo nombre no les costará encontrar en Google. Y los estudios que respaldan lo que acabo de decir no está pagado por compañías. Este grupo de científicos de las Naciones Unidas han sido elegidos por los 95 países, incluido el de nosotros, obviamente, y no cobran absolutamente nada por ello. Sin embargo, hay empresas que sí lo apoyan, pero por mientras dejémoslo en un empate. Tengo que reconocer que hay intereses en ambos lados, y eso le viene bien al negacionismo, porque los estudios científicos con los que podemos combatirlo, de pronto no tienen valor. Ya no te fías de ellos, y si te están tratando de vender algún tipo de producto, esto es parte de lo que llamamos la posverdad. Y hacen que las cosas se vuelvan todavía más complicadas. Parece que aunque algo sea verdad, puede no serlo. Puedes no estar de acuerdo. Y luchar contra la posverdad es tan agotador que aunque no seas un negacionista, para no tener que luchar contra ellos, buscas excusas. Una es el tecnooptimismo. Hace 200 años, el británico Malthus dijo que en algún momento de la población de la Tierra sería mayor que nuestra capacidad de producir comida, que todos nos moriríamos de hambre. Vaya, pero Malthus no contaba con tecnologías como fertilizantes, insecticidas y semillas más resistentes que aparecerían algo de 150 años más tarde, disparando la producción de comida. Así que no importa que el planeta se esté calentando más de lo normal, no estamos contando con tecnologías que tendremos dentro de 20 o 30 años más. Quizás esto lo solucione. Otra manera con la posverdad es el quédate calmado, o por así decirlo. El cambio climático es real, pero no podemos pasar de golpe a producir nuestra energía con cero CO2. Estas tecnologías son caras, deben desarrollarse primero. Deberíamos apostar por el gas natural, por ejemplo, que produce un 50% menos de CO2 que el petróleo o el carbón. Pues eso. Último truco para no pelearse con los negacionistas. Esta es muy buena. Irse a algo seguro, como decir que hay otros problemas más urgentes que el cambio climático. Bien, estas son las razones por las que el calentamiento climático en verdad no les importa. Pero ya que estamos aquí, intentemos desactivar esta bomba mental, ¿no? Bien, el Foro Económico Mundial lleva desde 2008 editando un informe sobre los riesgos que amenazan la humanidad. Ojo, esta publicación estuvo escrita un poco antes de que todo esto sucediera. Específicamente se escribió el 2018, así que estos datos pueden estar un poco más antiguos exactamente de esta parte. Retos como pandemias, guerras o crisis económicas han ido desapareciendo de los primeros puestos en los que ahora están. Armas de destrucción masiva. Esto es un clásico. Eventos meteorológicos extremos, crisis de agua, desastres naturales y, sorpresa, fracaso de medidas contra el cambio climático. No me malinterpretes, no es que los anteriores riesgos como las pandemias y todo eso no existan, bueno, algo así. Es que en términos de impacto mundial, o al menos hasta hace poco, estos pueden hacer mucho más daño. ¿Y por qué piensas esto? ¿Se lo han inventado? Claro que no. Creo que es pura lógica, que la razón es que está todo conectado. Bien, me explico. En la última edición de Global Warming o Problemas Mundiales, visualizan que todas estas amenazas están conectadas como una red de problemas. Están conectadas uno a otro. Bien, vamos poco a poco. Es obvio que si tenemos un problema de agua, vamos a tener una crisis de cosecha que acaba en una escasez de alimentos. ¿Verdad? El cambio climático, desde los problemas que más está conectado con otros problemas, las crisis de agua y de alimentos son las obvias, porque las precipitaciones van a cambiar por el calentamiento, las lluvias se irán a otros lugares provocando sequías en algunas zonas e incluso serán mucho más violentas. Además, los desastres naturales serán cada vez más intensos y frecuentes.
Vamos a unirlos también. Nuestras ciudades, nuestras carreteras, nuestros túneles, puentes o presas no están preparados para el cambio climático y se espera que fallen más y más. De hecho, ya hay países como la isla de Phoenix en Kiribati que piden ayuda porque creen que van a desaparecer. No hablo de grupos ecologistas, estoy hablando de gobiernos desbordados que están pidiendo ayuda. Bien, escasez de alimentos, escasez de agua. El cambio climático va a estar detrás de las grandes, mayores migraciones que veremos en un futuro no tan lejano, por así decirlo. Otro tipo de crisis que muchos gobiernos resuelven mal. El mapa de problemas completo de esto da bastante miedo y está pensado para un mundo de 7.500 millones de personas. Pero en 2050 quizás seamos ya 10.000 millones. Piensa en las dimensiones que puede tener esto. Todo está conectado y el cambio climático empeora casi todo lo que puedas imaginar. Sigue teniendo sentido pensar que hay otros problemas más urgentes. Vamos a conectar casi todo el cambio climático. Cuidado, esto aún no es una conclusión. ¿Por qué vamos ahora? El tecnooptimismo. Lo más ambicioso que tenemos hasta ahora es el Acuerdo de París, firmado por los, nuevamente, 195 países que se comprometen a comenzar a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, especialmente a partir de 2020. El Acuerdo de París fue firmado en 2018. ¿Ustedes notan algún cambio que no sea aumento de temperatura en el clima? Para no subir más de 2 grados de temperatura por encima del nivel antes de la Revolución Francesa. Ya hemos subido 1.1 de grados y así reducir los efectos. No evitar, ellos buscan reducir los efectos del cambio climático. Que tengan optimismo, nadie piensa en evitar el cambio climático, ya no se puede evitar, solo están viendo cómo hacerlo menos malo. Por otra parte, siento ser crítica. Expertos de la ONU dijeron que la reducción de CO2 a la que se han comprometido los países al firmar este acuerdo no bastaría para quedarnos debajo de 2 grados, sino que incluso nos haría subir hasta 3 grados este siglo. Los huracanes más violentos se forman precisamente cuando aumenta la temperatura de la superficie del océano. Huracanes como Irma están batiendo récords de duración y potencia, así que imagina su intensidad si llegamos a 3.4 grados. Si los países no se comprometen más, el gran acuerdo no servirá para nada. Nada de quédate calmado, esto ya está aquí y tenemos menos tiempo del que pensábamos. Países que desaparecen, desastres naturales cada vez más violentos, cosechas, pérdidas de hambre, guerra, por el control del agua, gente obligada a emigrar, gobiernos que no están preparados para el futuro. Quizás no respondan como esperamos. ¿Esto te suena? Bueno, por supuesto que les suena. Gente como la escritora Ursula K. Le Guin llaman la atención sobre el hecho de que estos últimos años, cine, literatura y videojuegos solo producen estas visiones sobre el futuro, mundos oscuros, lo que es peor, inevitables. Esas profecías terroríficas se les llaman distopías. Vivimos en una cultura que parece aceptar que el futuro será obligatoriamente un infierno, lo cual refuerza nuestro problema. El miedo ya no sirve para advertir sobre el cambio climático. ¿Recuerdas? Vamos a intentar verlo de otra manera. Pregunta, si todo está conectado al cambio climático y el cambio climático lo empeora otras cosas que consideramos problemas urgentes, ¿atacar el cambio climático ayudaría a resolver los grandes problemas de la humanidad? ¿Podríamos crear una visión positiva de todo esto? Pero estamos en la era de la posverdad y tú no sabes qué creer, ¿verdad? Sin embargo, sobre esto de la posverdad he preferido dejarme una carta bajo la manga para el final. Recuerden que la base es que hay un empate entre los intereses de dos grupos que te la intentan colar, por así decirlo, negacionistas y creyentes en el cambio climático. Bueno, la verdad es que no es así exactamente. Las ayudas del Estado se las llevan generalmente las energías que más CO2 producen y emiten CO2. En la mayoría de las veces no tienen ninguna multa. Solo tienen que googlear esto sobre lo que he dicho.
Aunque la ciencia esté de nuestro lado, los que niegan que no tenemos un problema tienen a la ley de su parte. Por supuesto que hay intereses económicos. Siempre que haya empresas haciendo cosas, lo va a haber dinero detrás de esto, porque estas cartas de hecho están trucadas. No hay empate, así que puedo darte una conclusión. Ya tenemos que pedir que nuestros gobiernos garanticen un juego limpio. ¿Te acuerdas de una de las razones que dimos era el quédate calmado? No podemos pasar de golpe a producir nuestra energía cero CO2 porque esas tecnologías son caras. Bueno, el negacionismo no le gusta que conozcas estos datos, como que la energía solar ya es mucho más barata que el carbón, el petróleo, el gas, ni que España ya cubre el consumo eléctrico de 3 de cada 4 casas, solo con energía eólica. Está funcionando. Ni que China, el principal emisor de dióxido de carbono, está empezando a hacer los deberes y tienen ya el 40% de los aerogeneradores del mundo. Así que la posverdad solo tiene un nombre: manipulación. Y lo bueno de la manipulación es que no funciona tan bien si sabes que estás siendo manipulado. Ya puedes creer a la ciencia sin ponerte nervioso. El cambio climático está ocurriendo desde que comenzamos a notar las temperaturas. La tendencia es más clara. Cada vez hace mucho más calor. Esto no va a cambiar. Nos tenemos que adaptar a la nueva situación. Vamos mal, no lo hagamos peor. Cuanto antes reduzcamos los gases de efecto invernadero como el CO2, más reduciremos sus efectos. Mitigaremos, por usar la palabra que usan los científicos. Lo sé, hablar de adaptarse a un problema y de reducir el daño no es la cosa más bonita del mundo, pero te he dicho que intentaríamos verlo de otra manera. Actualmente nuestra red energética está basada en combustibles fósiles y algunos países lo tienen y otros no. Y eso genera guerras para controlarlos y crisis de precios. Pero no solo eso, como estas energías generan demasiado CO2, hacen peor el cambio climático, aumentan esta distopía. Pero si nos adaptamos al cambio climático, tenemos que cambiarlos por energías renovables. ¿Qué pasaría? Menos CO2, energía más barata, y disminuiríamos depender de un sitio clave que puede producir en casi cualquier lugar. Eso nos hace más resistentes a las crisis, porque aunque algo falle en un punto de la red, el resto seguirá funcionando. Por ejemplo, en los paneles solares, si uno deja de funcionar, todos seguirán funcionando, pero si hablamos de conexiones de petróleo, si solo, por así decirlo, un tubo se destruye, todo el funcionamiento se va al demonio. A diferencia de antes, es por esto que algunos expertos dicen que la energía solar tiene muchísimo potencial en África, donde no hay grandes redes de distribución de energía, y quizás sería mejor producirla localmente. Además, 7 de los 10 países más soleados del mundo están ahí. Quizás dentro de poco África venda electricidad a Europa o a Latinoamérica a un precio muy competitivo. Bien, tendríamos menos guerras, energía más barata y nuevas oportunidades para muchos países. Pero esto no se queda aquí. ¿Qué pasaría si lo que construimos lo adaptamos al cambio climático? Pues que si tuviéramos ciudades y carreteras con fuentes más preparadas para esto, para futuros desastres, podríamos soportar mejor los desastres que ya tenemos. Hasta los negacionistas estarán de acuerdo en que no estamos preparados para los huracanes que sufrimos en la actualidad y que sufriríamos, y así asumirnos que las lluvias van a cambiar. Deberíamos invertir en potabilizadoras, riego eficiente, desveladoras, y si lo hiciéramos podríamos resistir también mejor a otros problemas que nadie discute, como las sequías y crisis de alimentos. El cambio climático es un problema que tenemos ya, y como todo está relacionado, combatirlo ayuda en casi cualquier otro problema que tengamos. Ahora, por ejemplo, absorber CO2 se hace de maravilla con los árboles. Les encanta el CO2. ¿Para qué sirven también? Es para frenar la desertificación, un problema que afecta el 40% de nuestro planeta, que si combatimos nos hace más fuerte. Si nos adaptamos al cambio climático y lo mitigamos sus efectos, estamos transformando la sociedad, haciéndola más resistente a cualquier crisis y atacando muchísimos otros problemas que pueden aparecer hasta más urgentes. Esta visión también usa
el cambio climático. Pero ya no es una distopía, no se apoya del miedo. ¿Sabes cómo se llama lo contrario a una distopía, verdad? Una utopía. Oh, perdón, me equivoqué. Acá. Cuando en 1965 Stanley Kubrick rodó su película 2001 Odisea en el espacio, el hombre aún no había pisado la luna. Kubrick contrató a diseñadores de la NASA y les dijo: en el cine no tienen límites, imaginen todo lo que quieran conseguir. La película se estrenó y la gente que trabajó en el proyecto Apolo ha reconocido que 2001 cambió su manera de pensar, que tanto los diseñadores e ingenieros que nos llevaron a la luna como los que trabajan en la actualidad para llevarnos más allá están profundamente influidos por esta película. La utopía dio forma a la realidad. El cambio climático es uno de los mayores errores que hemos cometido. Para intentar contraatacarlo a través del miedo, de la distopía, solo hace que nuestra mente quiera evitar enfrentar esto. Que haya gente que se aproveche. Las utopías no tienen que negar los problemas. Recuerden, dije que esto se quedaba grabado en sus mentes. Precisamente las utopías incluyen los problemas porque son el mapa por el que quieren avanzar. Aunque no nos guste, vamos a tener que adaptarnos al cambio climático. Vamos a tener que luchar por ello para que no vaya más allá. Y si dejamos usar el miedo y comenzamos a ilusionar con todo lo que podemos conseguir. La luz es la mano izquierda de la oscuridad. Ursula K. Le Guin, porque todos nosotros estamos aquí estudiando para tener un futuro. Pero dígame, ¿alguien aquí está luchando para que ese futuro exista? Gracias. Tania, muy bien, de verdad, felicitaciones.